Rusia presiona al máximo en Sumy. La región es clave en la ofensiva de verano, pues busca crear una zona de seguridad. Espera usarla para evitar que Ucrania regrese soldados al Oblast de Kursk. Como parte de esa gran ofensiva rusa, las tropas del país lograron arrebatarle a Ucrania la pequeña aldea de Veselivka. Ahora Ucrania ha recuperado la aldea. Ucrania logró una gran victoria al liberar completamente Veselivka, contra todo pronóstico. Aunque no lo parezca, esa liberación podría ser clave para la ofensiva rusa en Sumy. El 10 de agosto, la prensa Euromaidan informó que una rápida contraofensiva permitió a Ucrania recuperar territorio que Rusia decía ocupar. Rusia fue duramente golpeada. Se informa que las fuerzas de Ucrania lograron eliminar a 18 soldados rusos como parte de la operación Veselivka, y la prensa Euromaidan señaló que el ataque asestó otro golpe más contra el objetivo de Rusia de crear una zona de amortiguamiento dentro de Sumy. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el logro en Facebook. Las fuerzas de defensa de Ucrania liberaron y aseguraron Veselivka en Sumy de los ocupantes rusos, según el comunicado. La operación involucró a unidades del 33 Regimiento de Asalto Independiente y del 24 Batallón de Asalto Independiente. En el combate, los soldados ucranianos eliminaron a 18 rusos. Zagabnikiv, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen derrotando al enemigo y llevando paz al país. Zagabnikiv significa invasores. El 33 Regimiento y el 24 Batallón de Asalto Independiente tienen amplia experiencia enfrentándolos. Según Military Land, el 33 Regimiento de Asalto Independiente se formó en 2023 empezando como batallón. El cambio a estatus de regimiento ocurrió en diciembre de 2024, lo que hizo que el 33 creciera enormemente en tamaño como resultado directo de sus muchos éxitos en batalla. En varias escaramuzas en el norte de Kharkov, en 2024, el 33 Regimiento de Asalto Independiente lideró frecuentemente los ataques contra fuerzas rusas. Este mismo regimiento también tuvo un papel clave en la incursión de Ucrania en Kursk. Esa incursión es una humillación de la que Vladimir Putin todavía no se ha recuperado. El 33 Regimiento de Asalto Independiente volvió a ridiculizar al líder de Rusia. A ese regimiento se integró el 24 Batallón de Asalto Independiente, con una historia más extensa que el 33, también llamado Batallón Idar, fue creado en mayo de 2014 como el 24 Batallón de Defensa Territorial. Si reconoces el año, es porque 2014 fue cuando Putin lanzó su primera campaña de agresión contra Ucrania, que finalmente llevó a que Rusia anexara ilegalmente Crimea. El Batallón Idar, que recibió su nombre del río del mismo nombre en la región de Luhansk, que también fue un objetivo ruso en 2014, terminó disolviéndose en 2015 después de que Rusia retirara sus fuerzas. Sus miembros pasaron por varias brigadas ucranianas y finalmente formaron parte de la Quinta Brigada de Asalto Separada. Primero fue regimiento en 2022 y un año después obtuvo estatus de brigada. El 24 Batallón de Asalto Separado se integró a esa brigada y como el 33 ha sido un problema para Putin desde su inicio. Sus miembros combatieron a soldados rusos en la batalla de Bakhmut, usando nueva tecnología de drones para causar muchas bajas. En 2024 defendía Chasiv-Yar de las fuerzas saqueadoras de Rusia. Ahora, el 24 Batallón de Asalto Independiente está operando claramente en Sumy, probablemente habiendo sido transferido a la región para ayudar a contrarrestar los intentos de Rusia de crear su zona de amortiguamiento. Tras lo ocurrido en Veselivka, esa transferencia parece acertada. El 33 Regimiento y el 24 Batallón de Asalto Independiente lanzaron un ataque que destruyó el débil control ruso sobre la aldea. Decimos frágil, porque el control de Rusia sobre la pequeña aldea puede que nunca haya sido tan fuerte como le hubiera gustado que Ucrania creyera. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber tomado Veselivka el 7 de julio, pero esas afirmaciones fueron cuestionadas de inmediato. Ningún recurso de monitoreo, incluido Deep State y el Estado Mayor General, detectó al ejército ruso en este asentamiento. En su mapa diario, dice Militanyi, lo que plantea algunas preguntas sobre a qué se enfrentaron realmente las fuerzas de Ucrania el 10 de agosto. Ucrania envió un regimiento y un batallón al pueblo, pero desconocemos cuántos integrantes de cada uno participaron. Ucrania pudo haber atacado con una pequeña unidad de la 33ª y 24ª o intentado tomar el lugar por completo. Veselivka fue defendida por unas pocas docenas de soldados rusos ante cientos de ucranianos que descendieron al pueblo, como muestran las bajas. En el mejor de los casos, realmente no importa. El titular es simple. Ucrania acaba de expulsar a Rusia de Veselivka para recuperar una pieza vital de territorio. A simple vista, quizá no parezca una gran victoria, ya que Veselivka no es un pueblo grande.
No hay consenso sobre la población antes de la invasión rusa. Euromiden Press informó que el pueblo tenía 91 habitantes antes de los combates y la mayoría fue evacuada tras la ocupación rusa. Militani da otra cifra y afirma que Veselivka tenía solo 16 habitantes en 2021. Quizás había crecido entre ese entonces y 2025, dando la impresión de que un pequeño pueblo estaba en ascenso. De cualquier manera, está claro que Veselivka es importante para las personas que viven ahí. Aunque se ordenó evacuar, Yuri Sarko, jefe de Vilopilska, donde está Veselivka, afirma que muchos residentes decidieron quedarse, incluso cuando las fuerzas rusas entraron. A las personas mayores se les ofreció la oportunidad de irse, asistencia financiera. Les ofrecieron ayudar con su ganado, pero se negaron. No tenemos contacto con ellos porque el teléfono no funciona y es imposible localizarlos por la situación de seguridad, dijo Sarko. Hace apenas un momento, es seguro decir que el contacto se restableció firmemente el 10 de agosto. La recuperación de Veselivka por Ucrania es muy importante para quienes decidieron quedarse y desafiar a las fuerzas invasoras rusas. Sin embargo, lo que Ucrania logró también importa por su significado, tanto en el contexto de lo que Putin está tratando de lograr en Sumy, como en términos de que Ucrania recupere territorio. En el frente de Sumy, el Kiev independiente señala que Veselivka se encuentra a 300 kilómetros al oeste de los combates más intensos en el Oblast de Sumy. Las fuerzas rusas avanzaron unos 300 kilómetros hacia la ciudad homónima. Es interesante. Eso indica que las fuerzas rusas que tomaron la aldea actuaban algo independientes. Putin intenta usar una fuerza principal de 50.000 para crear una zona de amortiguamiento. No sabemos por qué. Quizás esos soldados se separaron sin querer del grupo principal, lo que los llevó a tomar Veselivka casi por desesperación. Es tan posible como cualquier cosa. El Ministerio de Defensa de Rusia pudo haber elogiado el territorio capturado solo para salvar las apariencias, sabiendo que esas tropas no tenían apoyo. Es más probable que Rusia quiera usar la toma de este pueblo como base para atacar Sumy. Desde otra dirección, Rusia podría haber estado intentando crear una PINSA con su fuerza inicial, abriendo la puerta para que más soldados tomaran territorio lejos del combate principal. Si ese era el objetivo de Rusia, simplemente ha fracasado por completo. Veselivka está liberada. Y Ucrania sabe que más rusos podrían intentarlo en esa zona. Aunque Veselivka es importante en el frente, Ucrania no ha recuperado mucha tierra aquí. El pueblo es diminuto. Dada su población, probablemente no sea más que un puñado de casas y algunos campos usados para criar ovejas. Pero lo que Ucrania ha hecho con la liberación es asestar un golpe psicológico dañino a Rusia. Al decir que podemos recuperar el territorio que nos quitaste, ¿eso es parte del plan ucraniano para la ofensiva rusa de verano? Aunque se enfoca en Donbass, un informe indica que Ucrania busca recuperar todo lo posible de Rusia, preparándonos para la próxima reunión entre Donald Trump y Putin en Alaska. Esa reunión, que está programada para el 15 de agosto, podría ser un momento decisivo para la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera que Trump adopte una postura firme contra Putin y presione al presidente de Rusia para que retire sus fuerzas de Ucrania. Ese sería el mejor escenario para Ucrania. Sin embargo, hay rumores de que Trump y Putin podrían discutir la posibilidad de que Ucrania entregue oficialmente parte del territorio que actualmente ocupan las fuerzas rusas. Zelensky afirmó que eso no ocurrirá, pero esto resalta lo que Ucrania logró recientemente en Veselivka. Ayudar a Ucrania a infligir reveses en el campo de batalla a las fuerzas rusas sigue siendo esencial para los esfuerzos de persuadir a Putin de que reconsidere su posición sobre la guerra y las negociaciones. El ISW lo afirmó el 5 de agosto. Gran parte de esa ayuda llegará de Estados Unidos si Trump decide enfrentar a Putin. Veselivka muestra que Ucrania envía un mensaje a Trump y a Putin. Ucrania puede recuperar territorio incluso en regiones atacadas como Sumy. Con más apoyo, Ucrania podría lanzar un ataque serio contra las fuerzas rusas y recuperar más regiones que Putin espera obtener en un futuro acuerdo de paz. Todo es cuestión de ventaja. Mientras Ucrania recupere más de Rusia y evite que las fuerzas ocupantes avancen, mejor. Puede hacer creer en el extranjero que Ucrania puede ganar la guerra. El ISW afirma que Putin prioriza ganar en Ucrania antes que mejorar relaciones con Estados Unidos. Eso podría salvar a Ucrania. Si Trump presiona a Putin para retirarse, la relación entre Estados Unidos y Rusia colapsa. Eso podría mostrar una cooperación más profunda entre Zelensky y Trump. Esto podría hacer que recuperaciones como Veselivka sean el inicio de algo grande, no solo una victoria aislada. Mucho depende del resultado de la discusión del 15 de agosto. Ucrania simplemente está haciendo todo lo posible para asegurarse de tener algo de voz en una reunión a la que no ha sido invitada. Ampliemos un poco nuestro enfoque.
Ya vemos que Veselivka significa más de lo que podría parecer al principio, incluso con su tamaño relativamente pequeño. Ucrania liberó una aldea, lo que es muy importante psicológicamente y en un nivel básico. Hay 18 soldados rusos más muertos y los civiles de la aldea están nuevamente seguros. En Sumy ocurre una pelea aún mayor y Ucrania la está ganando. Como mencionamos antes, Putin ha destinado 50.000 tropas al Oblast de Sumy como parte de la ofensiva de verano. Rusia espera que esto cree una zona de amortiguamiento. Esa zona debería separar a Ucrania de la región de Kursk, que Ucrania contraatacó en agosto de 2024 y de la que fue expulsada después. Volveremos a eso en breve. La clave para crear la zona de amortiguamiento que quiere Rusia es su capacidad de tomar territorio. Incluso una aldea tan pequeña como Veselivka juega un papel ahí, ya que representaba unas pocas millas cuadradas, o quizás incluso solo unos pocos metros cuadrados que Rusia logró tomar. Ucrania tampoco puede correr el riesgo de que Putin realmente solo quiera crear una zona de amortiguamiento. Según el Moscow Times del 20 de junio, el líder ruso buscaría un premio mayor. No planeamos tomar Sumy, pero no lo descarto. Son una amenaza constante. Bombardean zonas fronterizas, dijo Putin en el Foro Económico de San Petersburgo. Agregó, creo que rusos y ucranianos son un solo pueblo. Por lo tanto, toda Ucrania es nuestra. Existe un dicho, donde pisa un soldado ruso, eso es nuestro. La lucha en Sumy es más que una zona de amortiguamiento. Putin quiere el Oblast, quiere toda Ucrania. Los soldados ucranianos han logrado que Putin no obtenga lo que quiere. El 26 de junio, poco más de una semana tras los comentarios de Putin, el general ucraniano Oleksandr Syrskyi declaró que la ofensiva rusa en Sumy fue sofocada y la línea del frente se estabilizó. En otras palabras, las fuerzas rusas se habían estancado y ya no estaban tomando territorio. Syrskyi respaldó a Zelensky, quien a inicios de junio afirmó que Ucrania estaba haciendo retroceder a las fuerzas rusas. Eso vimos. En Veselivka, soldados rusos tomaron la aldea lejos de los combates en Sumy. Ucrania respondió expulsándolos y devolviendo a Rusia al estancamiento que existe desde finales de junio. Putin no tendrá su zona de amortiguamiento este verano ni tomará Sumy. Ucrania está ganando ahí. Si necesitas más pruebas, Veselivka y el estancamiento ruso no son todo lo que Ucrania ha logrado en el Oblast. Ucrania inició una contraofensiva en el Oblast y Veselivka es su éxito más reciente. El 25 de julio, soldados ucranianos liberaron y limpiaron Kindrativka. 5 días antes de anunciar la liberación de Veselivka, la inteligencia ucraniana, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, lo informó. La Unidad Especial Timor realizó una brillante ofensiva, moviéndose tras las fuerzas rusas y lanzando un fuerte contraataque. Al quedar sin suministros, esas fuerzas se rindieron. Fue un día oscuro para las esperanzas de Sumy de Putin. Tras la batalla, murieron 334 soldados rusos y 550 resultaron heridos. Puedes saber más sobre esta gran victoria ucraniana en nuestro video. Un día antes de esa victoria ucraniana, Canal 13 reportó que los soldados rusos en Barochino, Sumy, también enfrentaban serios problemas. Por la desorganización y asaltos fallidos, unos 2.200 soldados rusos quedaron rodeados por tropas ucranianas. De acuerdo con publicaciones recientes, solo 140 sobrevivieron. Veselivka es un pequeño ejemplo de lo que Ucrania ha estado haciendo una y otra vez en Sumy. No satisfechos con frenar el avance de Rusia, están llevando la lucha a las fuerzas de Putin, recuperando territorio mientras lo hacen. La zona de amortiguamiento es un sueño que no se realizará, al menos este verano. Estos movimientos solo fortalecen la negociación en las conversaciones de paz mencionadas antes. Ucrania muestra a Trump que Rusia está debilitada en Sumy y podría ser derrotada si recibe el apoyo necesario. No hay necesidad de ceder cuando recuperar es una opción. Ampliando el panorama sobre la guerra en Ucrania, los avances rusos son lentos y costosos. El 9 de agosto, el Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que Rusia había ocupado solo 550 kilómetros cuadrados, unas 212 millas cuadradas de Ucrania. En julio, esa cifra es poca, dado que debía ser el punto máximo de la ofensiva rusa de verano. Peor aún, casi nada de ese territorio se tomó de Sumy. Casi todo ocurrió en Donetsk, objetivo de Rusia durante gran parte de la guerra. Por ese pequeño territorio, Rusia perdió 20.000 soldados. Al decir perdió, Trump se refiere a cuántos soldados rusos murieron en julio. El Estado Mayor de Ucrania reporta que Rusia perdió 33.220 soldados en julio, según Kiev Independent. Las cifras del Estado Mayor incluyen soldados heridos y capturados, pero no son alentadoras para un estratega ruso. Si usamos la cifra más alta, Rusia perdió unos 156 soldados por cada milla cuadrada ganada en julio. Eso es desgaste al revés. Se suponía que Rusia iba a desgastar a Ucrania, pero como podemos ver ahora, es Ucrania la que está desgastando a Rusia.
abriendo oportunidades para recuperar territorio como Vasilivka. Antes en el video mencionamos que explicaríamos el objetivo real de la zona de amortiguamiento de Putin. Kursk. Sugerimos que Rusia podría no haber eliminado a Ucrania de Kursk como afirma. No hay indicios de esto. Aunque Rusia dice tener el control total del Oblast recuperado por Ucrania en abril, la British Broadcasting Corporation señala que la realidad es distinta. El 22 de junio, la British Broadcasting Corporation informó que Syrskyi afirma que Ucrania aún controla 35 millas cuadradas en Kursk. No es mucha tierra, solo una pequeña posición, dijo el portavoz. Que Ucrania mantenga ese territorio plantea una posibilidad interesante, como vemos en Sumy. ¿Y si Ucrania invade Kursk otra vez? Ese es el escenario que Rusia está tratando de evitar, con su zona de amortiguamiento convirtiéndose en una posibilidad real. La ofensiva en Sumy, antes estancada, permitió a Ucrania liberar pueblos como Vasilivka y continuar avanzando. Podría hacer retroceder a las debilitadas fuerzas rusas y permitir que Ucrania recupere la frontera, haciendo ese punto de apoyo importante. Le permitiría a Ucrania volver a Kursk y lanzar una contraofensiva. Eso revertiría lo que Rusia logró al sacar a Ucrania. Todo esto es especulativo. Aún así, parece cada vez más posible a medida que Ucrania sigue superando las probabilidades en Sumy. En cuanto a Rusia, no parece que haya mucho que pueda hacer respecto a Vasilivka o la situación más amplia en Sumy. Andriy Demchenko, portavoz del Servicio Estatal de Fronteras en Sumy, indica que Rusia intensifica los ataques aéreos en el Oblast. En la región de Sumy, el enemigo usa activamente la aviación para lanzar bombas guiadas y misiles no guiados. Además de atacar a los defensores ucranianos, el enemigo también lanza ataques contra zonas pobladas, dijo Demchenko. Esto no es tan buena señal para la ofensiva de verano como parece. Rusia está recurriendo a asaltos aéreos más intensos porque está fracasando en tierra. Los drones no conquistan territorio, aunque Rusia lo quiera. Esa tarea es de los soldados que combaten y pierden en Sumy. La fuerza que Putin reunió para tomar Sumy está estancada y lista para contraataques. Se suponía que este sería el verano del dominio de Sumy para Putin. La recuperación de Vasilivka por parte de Crane podría ser, en cambio, el punto de partida de una contraofensiva que Rusia nunca anticipó. Superar las probabilidades en Sumy es solo una parte de cómo Ucrania enfrenta la agresión rusa. En Crimea, Rusia pensaba tener una fortaleza impenetrable, pero Ucrania la sacudió con un fuerte golpe. Conozca más sobre ese golpe y lo que significa en nuestro video. Suscríbase a El Show Militar para más cobertura de las victorias de Ucrania sobre Rusia. Gracias por vernos.